Hola, sean bienvenidos a uno y otros trabajos más. Soy Carlos Adonai, un estudiante de Ingeniería Electrónica y pues en este video les voy a mostrar el código de pues cómo se soluciona un ejercicio de sistema de ecuaciones no lineales por medio del método de Newton-Raphson. Bueno, pues entonces lo que haremos primeramente será pues mostrarles mis programas o los programas que hice, y pues primeramente para poder haber hecho el programa que nos resuelve el sistema de ecuaciones no lineales, tuve que hacer otro programa para así enlazarlo, o por así decirlo, usarlo como librería para poder resolver el tema de que pues como tiene varias variables y se usan a la vez, pues hice un programa con una clase con la cual pues funciona como una librería, así para obtener nuestra ecuación evaluada en algún valor cuando tiene tres incógnitas y estas se les tiene que evaluar. Entonces, pues ya con esto lo primero que haremos será, pues como pueden observar aquí, pues tenemos lo que es la librería SIMPy. Lo que nosotros hicimos es importar la librería SIMPy y con esto usarla para hacer los símbolos de cada una de nuestras variables. Entonces, aquí tenemos nuestra clase. Nuestra clase se llama ECNOLINE. Entonces, por ejemplo, en definimos la función inicial. Entonces, los parámetros serán pues el self, que es común dentro del class. Ponemos la ecuación, las variables, y estas tienen que estar en una lista, o si no, pues no podrá realizarse correctamente la librería o el procedimiento. Entonces metemos los valores de cada una de nuestras variables y deben ser en orden. Entonces pues ponemos valuesList y también estas deben estar en una lista. Entonces ya esto, pues comenzamos primeramente en nuestra función init o en el init. Primero definimos una lista y esta lista tiene que estar vacía. Por lo tanto, después en esta lista vamos a meter todos los valores de las incógnitas, o más bien las incógnitas como tal, porque aquí es donde las vamos a simbolizar. Entonces las simbolizamos y las agregamos a esta lista, y ya con esto le damos el valor a self.equation, que va a ser igual a nuestra ecuación, a self.variableList, que va a ser igual a x, o la lista de nuestras variables, y self.valuesList, que va a ser igual a valuesList, o más bien a nuestra lista de valores que le ingresemos. Entonces ya con eso, cada vez que nosotros queramos evaluarlo, pues entonces nosotros vamos a tener que llamar a esta función de nuestra clase que se llama fFunction self. Entonces aquí lo que hacemos es poner que nuestras variables, o sea, vamos a definir una variable que sean nuestras variables o nuestra lista de variables, y otro donde sean nuestros valores, y pues le damos el valor de la lista de nuestros valores. Después, aquí es donde empieza a suceder todo lo que pues en sí es necesario. Lo que hacemos es definimos una ecuación general que pues tiene que estar en toda nuestra clase. Por lo tanto, aquí tenemos que a nuestra ecuación le vamos a reemplazar, cuando haya un menos, a este menos se le va a agregar un más menos. O sea, por ejemplo, si aquí tenemos nuestra ecuación viene como x menos y, entonces en esta parte se le va a sustituir como x más menos y. Ahorita van a observar por qué. Y aquí, cuando es una división, por ejemplo, se le va a reemplazar de esta manera. Va a ingresar como, pues claro, siempre van a ingresar todas como un string, y pues entra, por ejemplo, así, x sobre y esto va a quedar a igual a x por 1 sobre y.
¿Para qué? Pues esto va a ser para después dividirlos. Después ponemos otro que nos va a reemplazar, que va a ser los exponentes. Y por ejemplo, si tenemos x por 5, o sea, de esta manera, no los va a reemplazar de esta otra manera, x, y le ponemos el gorrito chino y queda a las 5. Esto para que no haya problemas al momento de separar más adelante por las multiplicaciones. Entonces aquí lo que se hace es separar en lista o en elementos de lista con el punto split toda nuestra ecuación. Por ejemplo, si nuestra ecuación viene como x por 2 más y por 3, entonces esto va a ser igual a, abrimos nuestra lista y esto va a quedar como x por 2, ponemos una coma porque estamos representando la lista, y se separa así, y por 3. Entonces ya después de esto abrimos una matriz que pues nos va a funcionar, o más bien una lista que se llame matriz, y después vamos a poner un try except, que será para, por si acaso sucede esto, que me marcaba error porque después metía un valor que debería haberme entregado 27 y me entregaba 26, entonces era por culpa de que a veces en nuestra lista quedaba de esta manera, quedaba un elemento vacío y pues ya quedaba después menos x por 3, así. Entonces pues eso no estaba bien. Entonces pues con el remove se removía esta lista y ahora sí quedaba menos x por 3. Entonces después de esto creamos una variable que se llama suma, y esta es porque se va a ir sumando cada uno de los valores y pues se va a juntar en una sola variable cuando se evalúe. Entonces después de esto tenemos un pequeño bucle que es un for en el tamaño de las listas de nuestra ecuación. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí una lista que diga x por 3, bueno, me falta comentarlo. Si tenemos, por ejemplo, en nuestra lista y por 4, x por y, aquí lo que hacemos es que por cada i, o sea, en i se va a tomar estos valores, que va a ser igual a x por 3, y por 4 y x por y. Entonces, como va a tomar esos valores, pues se van a ir poniendo aquí, y ¿qué creen? Pues las vamos a hacer listas. Entonces aquí se va a ir separando así. Una lista será x, 3 y otra lista va a ser y, 4. Claro, todos estos valores son de forma string porque aún no se lambdifican, y aquí sería x, y. ¿Por qué? Porque aquí le aclaramos o le decimos que nos separe la lista por cada multiplicador que hay. Entonces, por eso acá arriba puse que los dobles asteriscos pues se volvieron un gorrito chino para que no los separara. Entonces después cada una de estas listas las vamos a agregar a matriz. Recuerden que matriz es una lista. Entonces pues va a quedar claro como una lista dentro de otra lista. Entonces vamos a poner aquí comentario. Entonces por ejemplo quedaría así. Abrimos esa lista. La lista se le agrega x, 3, después una coma, y después se le agrega la otra lista y, 4, y después se le agrega otra lista que sería x, y. Y pues quedarían así nuestras listas. Entonces después miren, había definido 2 veces suma. Bueno, no hay problema, sigue siendo lo mismo. Entonces después abrimos 3 bucles. ¿Por qué? Porque uno lo necesita por cada uno de la matriz, o sea, uno por otro por y otro por y después sigue un for c en la matriz y, o sea, en de aquí,
por ejemplo, aquí, por el tamaño de esta lista de aquí, entonces son 2 veces. Por lo tanto, nos quedaría que en esta parte de aquí haría 2 vueltas. ¿Y para qué el while? Bueno, pues aquí lo hacemos porque lo vamos a evaluar por cada una de las variables. ¿A qué me refiero? Bueno, pues nuestras variables aquí son x, y. Entonces nuestra multiplicación, por así decirlo, pues entra a nuestra lista y entra el primer elemento. Entonces este elemento tiene que ser buscado para ser evaluado ya sea en x o en y. Entonces, como es una x, pues va a ser evaluado en x. Entonces aquí le pusimos un break y pues claro, va a salir del while. Pero, por ejemplo, si tenemos y, por ejemplo, pues no puede ser evaluado en x. Entonces aprovechamos el try except, porque el try marca errores. Entonces, como nuestra variable está siendo evaluada por una variable que no es, o por un símbolo que no es, que no corresponde, entonces va a marcar error y va a salir y va a ir al except. Entonces aquí le vamos a agregar un 1 y este 1 se le va a agregar y nos va a cambiar de variable. Ahora va a ser por el símbolo y. Entonces, como coinciden, pues claro, entra en try y aquí lo que hacemos, pues lo lambdificamos, después lo evaluamos y se lo multiplicamos a multiplicación. Multiplicación tiene que tomar 1 porque si le ponemos un 0, pues toda nuestra multiplicación va a ser 0. Por lo tanto, pues no va a servir de nada. Entonces, pues ya teniendo eso, lo sumamos nuestra multiplicación a suma. Y pues suma va a ser igual a suma por multiplicación, que va a ser igual a suma. Entonces eso lo vamos a retornar en suma y nos va a devolver el valor que obtenga suma. Después hicimos otra función que se llama diferencial. ¿Por qué diferencial? Pues aquí se obtiene la diferencia de nuestra ecuación que agregamos dependiendo del símbolo que nosotros le metamos. Por ejemplo, si ponemos que, por ejemplo, nuestra ecuación es x por y menos 4z, entonces aquí agregamos que nuestra variable va a ser, por ejemplo, x. Entonces primero lambdificamos nuestra variable, después ponemos que función va a ser igual a nuestra self equation y después ponemos que div es igual a div, que nos permite, o esta función nos permite hacer la derivada de nuestra función por una variable. Entonces nosotros, esa variable entonces nos va a entregar esto, que x por y menos 4z derivado con respecto a x es igual, y por ejemplo nos va a quedar y. Simplemente eso, porque 4z lo va a tomar como una constante y y igual, y como solo hay una x, pues se vuelve 1. Y después hacemos que nuestra variable div se vuelva un string. ¿Por qué un string? Bueno, pues porque no nos lo entrega como un tipo de dato string o numérico, porque pues sale de una función. Entonces, ya siendo self.div, ahora ponemos que retornaremos el valor de nuestra variable self.div. Y pues les pongo un ejemplo. Entonces tenemos que, vamos a poner a es igual a ecnoline. Ahí está. Ecnoline. Y vamos a agregar que nuestra ecuación va a ser x por y más z. Un ejemplo. Entonces aquí abrimos una lista y vamos a poner con nuestras variables van a ser x, y, z. Ya teniendo nuestras variables, ahora vamos a ingresar los valores. Y los valores van a ser, por ejemplo, algo sencillo, x por y, vamos a ponerle que x va a ser igual a 3, y va a ser igual a 2 y z va a ser igual a 1. Entonces nos quedaría que x por y sería igual a 6 más 1, 7. Entonces pues ya tenemos ahí ecnoline. Y ahora lo que haremos es poner que b, o una variable b, va a ser igual a punto y le agregamos pues el atributo
f function. Y pues aquí le vamos a poner nada porque no nos pide nada. Y vamos a imprimir print b. Aquí quitamos esto porque va a tener problemas de indentación. Y ahí está. Entonces lo corremos. Y está tardando. Ahí está. Como pueden observar, es 7. Entonces, ya teniendo esto, lo que hacemos ahora, pues es mostrar nuestra diferencial. B es igual a punto y le vamos a poner diferencial. Y con respecto, se tiene que agregar una string con respecto a y, que es un ejemplo. Entonces vamos a poner print b. Aquí si derivamos por y nos quedaría simplemente x. Entonces nos va a mostrar el 7 y la x. Ahí está. Y ahora esto lo vamos a derivar por z y pues x por y lo tomamos como una constante más z y pues se va a eliminar por la derivada y va a quedar 1. Entonces esto va a quedar como 1. 7, 1, ahí está. Ahora que tenemos eso, pues nuestro programa, que va a servir como una librería, pues está listo. Y ahora nos vamos ahora sí al programa que pues ahora sí es el que hace todo el procedimiento de Newton-Raphson para la solución de ecuaciones no lineales. Ya que estamos en nuestro programa que nos va a resolver nuestro sistema de ecuaciones no lineales, aquí pues importamos la librería NumPy y la vamos a poner como np, y también a SymPy la vamos a importar toda la librería, y de SciPy vamos a importar LineLag. Y como les dije, vamos a importar nuestro documento de Python NoLine como si fuera una librería. Aquí está. Entonces, ya con esto, lo primero que hacemos es pedirle al usuario las incógnitas que tiene. Si pone por ejemplo, 1.2 o 0.2 o así, la cantidad pues no es entera y pues no lo va a permitir pues ingresar hasta que sea un número entero. Ya teniendo un número entero, ahora sí pues definimos, o más bien empezamos a definir cada una de las variables que nos van a servir durante todo el programa, y pues empezamos a pedimos variables, las guardamos en una lista variables, pedimos los valores de las variables, las guardamos en una lista que se llama values, y también empezamos a pedir las ecuaciones y pues los guardamos en una lista que se llama lista ec. Después entramos a un while true y empezamos a poner letreros donde damos el número de la iteración, los valores iniciales, que va a ser igual a, que es una matriz de 1 por, más bien de n filas por una columna. Y también vamos a tener que evaluaciones es igual a np.matrix. O sea, aquí pues nosotros evaluamos cada uno de las ecuaciones en nuestra lista por el valor de valores. Y pues vamos a obtener las evaluaciones y lo vamos a imprimir aquí en print. Entonces, ya después de evaluar las funciones, vamos a pasar a lo que es a nuestra función def matriz. Y ahora sí nos pasamos hasta acá y aquí está def matriz, y aquí pues imprimimos o ponemos un letrero y pues empezamos a sacar la derivada. Ponemos lo que les dije de ECNOLINE, ponemos nuestra lista de ecuaciones, nuestras variables, los valores de nuestras variables, y ahora sí pues empezamos a que a sea igual a un punto diferencial en la variable i, y pues vamos a imprimir a,
que va a ser la diferencial o la derivada de esta ecuación con respecto a la variable en la posición y pues después ponemos que fun ecnoline a variables va a ser evaluado en a, o la nueva ecuación que es la derivada en las variables y los valores que se tienen, y se va a guardar en b. Entonces b va a guardarse, o el valor de b va a guardarse en la matriz o en una matriz que se llama matriz, y pues le definimos los tamaños, que va a ser al número de incógnitas que dé el usuario por el número de incógnitas que dé el usuario, y pues vamos a poner que matriz T o más bien que la matriz en la fila T y en la columna I se va a guardar el valor de B. Y aquí iremos mostrando, ahorita vamos a ver cómo funciona. Y ya después lo que se hace es de que pues imprimimos la matriz que se obtuvo, después con linelag que es la inversa de la matriz, lo guardamos en matriz y imprimimos esta matriz inversa. Después convertimos a matrix o a tipo matrix a la matriz inversa. ¿Por qué hago esto? Porque después no salen los valores bien. A evaluaciones también la tuve que volver tipo matrix para que pudiéramos hacer la multiplicación y funcionara la multiplicación. Pero pues ya, así funcionó. Ponemos resultados, el resultado es igual a np.matrixresultados y pues imprimimos los resultados, y después ponemos que A es una matriz, y después ponemos que el total de resultados va a ser, o más bien A va a ser menos el total de resultados, y pues vamos a guardarlo en una variable llamada total. Después lo que hacemos es ver que llegue hasta 0 sin resultados en la fila I y en la columna 1 es igual a 0, pues se va a ir a sumar a C1. C1 es un contador para que vaya saliendo. Entonces, después de que hacemos esto, después de que C1 sea igual al valor de, pues sí, de nuestras, por así decirlo, de nuestras del tamaño de los valores, pues se va a salir del bucle. Entonces después guardamos, o sea, después de eso guardamos todos los valores de total en las listas de valores, y también en nuestra matriz donde se guardaron los valores, y pues ya se vuelve a repetir el ciclo, y pues se toman ahora estos valores. Y al final, ya cuando sale del bucle, lo que hacemos es imprimir el valor de cada una de nuestras incógnitas. Ya que tenemos nuestro programa, ahora lo que queremos hacer es simularlo. Tenemos aquí unos ejercicios que yo escogí, y es un sistema de ecuaciones no lineales. Como pueden ver, pues está X empalmado, Y empalmado, y pues pueden observar, pues están empalmados. Pero ahora lo que haremos pues es igualar cada una de las ecuaciones a 0, y pues vamos a empezar que los valores iniciales de X, Y y Z van a ser 2.5, 3 y 1.5. Entonces pues comenzamos con el programa. Le empezamos a correr, y lo primero que va a hacer pedirnos el número de incógnitas que tenemos. Como tenemos X, Y, Z es igual a 3 incógnitas. Dame las variables. Le damos que va a ser X, Y y Z. Dame el valor de X. El valor de X inicial va a ser 2.5. Y el valor inicial de Y va a ser igual a 3. Y el valor inicial de Z va a ser igual a 1.5. Ya teniendo eso, le tenemos que ingresar la primera ecuación. Entonces tenemos que X al cuadrado por Z más Y por X menos Z menos 20 es nuestra primera ecuación. Entonces continuamos y nos va a pedir la segunda ecuación. Entonces vamos a poner que X más Y por Z más Z
menos 8 es nuestra segunda ecuación. Y por último ponemos que x por y menos 4 por y por z más 4 es nuestra tercera ecuación. Lo comenzamos y pues nos va a empezar a calcular nuestras ecuaciones o nuestras incógnitas. Y como pueden observar, nos entrega el valor de nuestras incógnitas, que x es igual a 3, x1 es igual a 4 y x2 es igual a 1. Entonces, traemos nuestros resultados. Como pueden observar, el resultado es que x es igual a 3, y es igual a 4 y z es igual a 1. Y ahí está, nuestro programa ya quedó. Entonces, por si les funciona, les dejo por ahí el programa. Y ahora pasamos con mi compañero Jorge Eduardo Muñoz a que les explique el programa o el código del programa de Gauss-Seidel para ecuaciones no lineales. A continuación, voy a explicar el programa que resuelve por el método de Gauss-Seidel el sistema de ecuaciones no lineales. Como pueden ver, el programa ya está hecho, entonces el formato de este video será un poco diferente. Voy a explicar cada una de las líneas del código y al final, con un ejemplo, vamos a corroborar que el programa trabaje de manera correcta. Lo primero que debemos de hacer es importar la librería SymPy con el apodo SP. A continuación aparecen funciones. Sin embargo, las funciones no las explicaré hasta que dentro del programa principal las mande a llamar. Lo primero que debemos de hacer es crear dos listas que se llamarán int1 y int2 respectivamente. En ellas las inicializaremos vacías. Luego pediremos al usuario que nos ingrese el número de incógnitas representado con una n. Esto se guardará en una variable c. C tiene que ser de tipo entera, por eso indicamos int. Luego, en un for que inicializa con i en el rango de 0 hasta c, vamos a preguntar al usuario que nos ingrese qué incógnitas va a trabajar su sistema de ecuaciones. Esto porque en varios libros se trabajan como x, y, z, y en algunos otros se trabaja como x1, x2 e x3. Dentro de la primera línea del for, lo que vamos a hacer es que le vamos a indicar al usuario mediante un letrero que dice incógnita que nos ingrese precisamente eso, las incógnitas. Estas se guardan con la función input en una variable llamada incog. Luego, mediante un método llamado append que ingresa los valores de manera ordenada a una lista, le vamos a ingresar obviamente la variable incog a la lista número 1 llamada int1. En int2 vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente vamos a ingresar la variable convertida en cadena. Después de que se hayan ingresado todas las incógnitas, vamos a limpiar la variable c porque la vamos a utilizar en el siguiente for. En el siguiente for vamos a poner que i recorra todos los valores de la lista int2. Como primera línea dentro del for vamos a poner c, que nos indica la posición dentro de la lista, y mediante esta sintaxis de aquí, que es de la librería SymPy, vamos a convertir lo que esté en esa posición de la lista en una variable que Python pueda reconocer. Esto se da porque cuando nosotros ingresamos las incógnitas, Python las guarda como caracteres, y un carácter no puede ser sustituido porque no es una variable que Python pueda reconocer. Lo único que hace esta línea de aquí es hacer que Python pueda reconocer las incógnitas que nosotros ingresamos.
Luego sumaremos 1 a la variable c. Esto es para que cuando el for se repita, la posición en la lista que va a cambiar por variable ya no sea la anterior, sino sea la siguiente, por eso sumamos 1. Ahora sí, continuando, vamos a pedir al usuario, mediante el letrero dame el despeje 1, precisamente el despeje. Esto lo guardaremos en una variable llamada función. Luego, para que el software pueda interpretar esta cadena de caracteres que le acabamos de ingresar, vamos a utilizar un método de la librería SymPy llamado Lambdify. Esto toma las variables que previamente ingresamos a la lista in1 y toma la variable donde se guardó la cadena de caracteres que nosotros definimos que sería el despeje 1 y las combina de cierta manera, las busca dentro de la cadena de caracteres los elementos que le estamos indicando y esos elementos sabe que los va a tomar como variables. Dicho en pocas palabras, hace que la cadena de caracteres ingresadas pueda ser interpretada como una fórmula. Esto se repite porque en nuestro caso este programa resuelve sistemas de ecuaciones de 3 incógnitas o de 3 ecuaciones. Entonces se puede repetir n veces, eso dependerá de las ecuaciones o de las variables que se quieren conocer. Continuando, al usuario se le tiene que pedir el error en el que se desee que paren las iteraciones del método. Recordemos que estamos resolviendo por el método de Gauss-Seidel y este se caracteriza porque va resolviendo las ecuaciones y se va aproximando al valor correcto o al valor que satisface nuestras ecuaciones. Esto lo guardamos en una variable llamada error y le decimos que el dato que ingresemos sea flotante, o sea que tenga decimales. Luego vamos a definir algunas variables que nos van a ayudar dentro del programa. Estas serán x, y, z, n, error de x, error de y y error de z, y todas las vamos a inicializar en 1. Luego crearemos un while, donde las condiciones para que éste se siga ejecutando es que el error que nosotros le ingresamos sea menor que el error que nosotros acabamos de definir, o sea 1, pero es importante aclarar que este error va a cambiar. Entonces, todos estos se tienen que cumplir, si no, va a dejar de hacer el while. Ahora, dentro del while, lo primero que hacemos es llamar a la función despeje1. Ahí ya le mandamos la función o la fórmula ya Lambdify, que es lo que acabamos de explicar, o sea que ya Python lo puede interpretar con una fórmula, y le mandamos los valores de x, de y y de z. El método nos dice que se tienen que empezar con unos, entonces por eso les inicialicé en 1 y por eso las estoy mandando. Entonces nos vamos abajo de donde importamos la librería y ahí es donde creamos nuestras funciones. Nosotros creamos 3 por la misma razón que ya expliqué, es un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas. Todas comparten el mismo funcionamiento. A ellas les llega la fórmula o ecuación y los valores que se van a sustituir en esas fórmulas. En este caso podemos ver que le llegan la función x, y, z. Luego, en esta variable llamada dp1, guardamos la evaluación de f con x, y, z. Y finalmente regresamos dp1. Es por eso que en esta parte del while yo pongo rd1. Quiere decir retorno de la función despeje1. En rd1 se guarda lo que me está regresando la función 1, que en este caso es dp1. Eso se repite con las 3.
La única diferencia es que ahora, para el despeje 2 o para la evaluación del despeje 2, nosotros ya conocemos en cuánto vale x. Entonces ya nada más a la hora de mandarla a llamar, ya no le vamos a mandar esta x, le vamos a mandar el valor de x que ya calculamos que está guardado en R de 1. Lo mandamos en orden, importante, y la función despeje 2 hace exactamente lo mismo, le llegan las variables. Aquí la denomino x porque son variables distintas, distintas a estas x. Solamente estas variables son las que voy a utilizar aquí. Entonces hace lo mismo, evalúa para f1, en este caso es nuestra ecuación 2, solo que yo las enumeré del 0 al 2, y finalmente la regresa. Exactamente lo mismo pasa con la función número 3 o el despeje número 3. La llamamos, le mandamos x y y que ya las conocemos, z no, entonces le seguimos mandando y ponemos antes de eso donde queremos que recepcione cuando nos retorne el resultado. Lo siguiente es que a estas nuevas variables llamadas R1, R2 y R3 estoy asignando que estos valores previamente calculados solamente me los guarde hasta 13 decimales. Estas operaciones pueden arrojar vasta cantidad de decimales. Con esta función de Python le digo qué variable quiero y cuántos decimales se guarden en ella. Estas son mis nuevas variables. Ahora, en una nueva variable llamada valores, guardo usando el método format n, que es el número de iteraciones, y ahora sí los valores obtenidos de x, y, z, que en este caso son R1, R2 y R3. El punto format es para que las tablas salgan un poco más acomodadas. Obviamente se pueden imprimir directamente cada uno de estos, pero se pueden malinterpretar. Esto es para mejor visualización del usuario. Lo siguiente que hago es imprimir esta variable ya con los valores acomodados y le quito el salto de línea. Esto es porque más adelante en ese mismo renglón necesito imprimir también los errores. Lo siguiente que hago es incrementar mi variable n, que significa iteración. Quiere decir que la segunda vez que pase el while va a encontrarse en la iteración número 2, porque n inicialización 1, aquí se suma 1, son 2, tiene sentido. Lo siguiente es ahora sí calcular los errores, y los errores todos comparten también el mismo cálculo. Eso por 100, porque son porcentajes, y el error se calcula de la siguiente manera: es el valor que acabamos de calcular menos el anterior entre el valor que acabamos de calcular. En este caso, x es 1, r de 1 es el que nos retornó la función despeje 1 ya evaluada, y pues básicamente esta operación como primera iteración, por ejemplo, nos daría 100 porque este es 1. Ahora, bajemos. Lo mismo pasa con el error de y y el error de z. Esto también ya lo expliqué anteriormente con lo que regresan las funciones, pero básicamente estoy limitando que en estas variables solo se guarden lo que ya calculé, pero con 13 decimales. Lo siguiente es lo mismo. En una nueva variable llamada errores, utilizo el método format para mejor entendimiento del usuario y simplemente la imprimo. Luego, y muy importante, sustituyo los valores de x, y, z por los que acabo de calcular en esta iteración. Quiere decir que cuando vuelva a entrar al while a hacer su segunda iteración, los valores de x, y, z serán los antiguos r de 1, r de 2 y r de 3. Con esto damos terminada la explicación del código. Este simple código de 61 líneas calcula sistemas de ecuaciones no lineales por el método de Gauss-Seidel. Ahora, yo aquí tengo preparado un ejemplo en Word. Estas son mis ecuaciones y estas son despejadas. Si se fijan, no son lineales porque guardan una misma ecuación. Se puede repetir
la variable. Entonces, estos despejes son los que vamos a ingresar al software. Vamos entonces a correr el programa. Lo primero que hace es pedirnos n. Le decimos que son 3 incógnitas y nos la va pidiendo. En el ejercicio nos dice que son x, y, z. Entonces vamos a poner x, y y z. Ahora nos pide el despeje 1. El despeje 1 es 4.7 más z sobre y menos seno de x entre y. Muy bien. Voy a poner esto de este lado. Voy a poner aquí la pantalla del CMD y para poder escribirlas más rápido. Entre y ponemos 4.7 más la división de z entre y menos el seno de x. Esta es mi primera ecuación, mi primer despeje. Le damos enter. Nos pide el segundo. El segundo es 4.3 menos x más z que multiplica el seno de x. Y por último, el último despeje sería 1 menos la división de x con y menos el coseno de y. Todo esto entre y. Ahora nos pide el error. Para este ejercicio, el error debe ser menor al 0.001. Entonces, ponemos porcentaje de error menor al 0.001% y le damos enter. Ya nos está calculado todas las iteraciones. Ahora hay que observar que estén bien. Voy a hacer un poquito menos esta pantalla, la bajo, y aquí tengo los valores. Un poquito más. Y tengo que bajarla un poquito más. Aquí se ve. Vamos a comprobar los dos primeros valores de la primera columna y los últimos dos de la última. Creo que en esta dije última, es primera. Vemos que como primer valor el software nos arroja 4.85 y menos 4.7 son iguales. Los últimos dos de la última son 0.00015 y 0.023. Está correcto. El software nos detiene cuando llega la iteración. El software nos está diciendo que en la iteración 8 se cumple que los errores son menores a este. Podemos ver que aquí nos marca que efectivamente ahí debe de detenerse. Con esto damos terminado la explicación del programa. Esperemos que se haya entendido y pues muchas gracias por ver.